Ya, entonces hoy día vamos a ver la norma E102 y la norma ASTO T251, ¿ya? Con estas normas vamos a aprender, jóvenes, cómo se hace la extracción de muestras de suelo. Bien, esta extracción de muestras de suelo es muy diferente a la extracción de materiales, ¿no? Como vimos en el laboratorio 1, para extraer los materiales teníamos que ir a un centro de acopio, ¿verdad? En cambio, en esta vez no va a ser así. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio? Primeramente, tenemos que saber identificar el tipo de suelo para su posterior ensayo. Nosotros no vamos a poder cumplir esto a cabalidad. ¿Por qué? Porque no podemos identificar un suelo porque no conocemos los tipos de suelo. ¿Mm? Para eso tenemos que ir a campo. Así que ahí va una observación. No pudimos aprender a identificar el tipo de suelo porque no fuimos a campo, ¿ya? Para sus observaciones. Lo segundo, que el estudiante obtenga conocimientos teóricos de exploración de suelo. Estos conocimientos teóricos de la exploración de suelo sí puedo enseñarles, ¿no? Porque es teoría. Y se las voy a explicar la forma más didáctica posible. Bien, entonces el siguiente es que los estudiantes desarrollen habilidades para que puedan realizar un muestreo adecuado. O sea, aprender a manejar, saber qué herramientas utilizar para un muestreo, ¿no? Y con ese muestreo poder realizar una identificación en el campo de los suelos, ¿no? Considerando que su textura, plasticidad, color y entre otros, ¿no? ¿Para qué utilizo estos datos? Los voy a utilizar para obtener los datos necesarios de la variación del suelo, según su profundidad y contenido de humedad natural, para recolectar información y dibujar un perfil de suelo. También le dejé unos videos en YouTube para que puedan ver sobre los perfiles de suelo y saber obtener la porción de muestra de ensayo y cómo se debe obtener de forma teórica, ¿no? ¿Por qué teórica? Porque no estamos en campo para mostrarle la forma práctica. Ok, vamos al fundamento teórico. Entonces lo que vamos a ver hoy día es un poco de pozos a cielo abierto y los sondeos manuales, ¿no? Ustedes me van a investigar el método del SPT. Me miran un video y me hacen un resumen de lo que vieron del video, ¿no? O si quieren, me copian un artículo de internet, ¿no? Sobre el método SPT, ¿no? Es el método de exploración de suelo, ¿ya? Vamos a ir por la primera parte. ¿Qué es un suelo? ¿Quién me puede decir en sus propias palabras qué es un suelo? ¿No? Fuera de esto. Una superficie terrestre. Ya, está bien, es la superficie terrestre. El planeta, ya, está conformado por capas, ¿verdad? Tenemos la capa exterior que se llama atmósfera. La atmósfera, ¿ya? Está compuesta por oxígeno, níquel, helio y otros gases nobles, ¿ya? Es una capa que mide alrededor de 500 kilómetros. ¿Bien? Eso lo van a poder aprender a detalle en la materia de hidrología. Esa es la primera capa, si entramos de afuera hacia adentro, la atmósfera. ¿Bien? Siguiendo de la atmósfera tenemos otra capa que también se llama hidrósfera. Hidro, de agua, ¿no? Hidrósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hidrósfera? Es una capa de agua, ¿ya? Entonces, aquí asumimos de que el agua está separada del suelo, ¿no? La hidrósfera es la capa de agua de toda la corteza terrestre, toda la parte que vemos azul en el logo. La que sigue ya es la que llamamos la corteza. Y por último tenemos el centro, que es el núcleo. Bien, entonces, si nosotros volvemos a la clase número 1 del ingeniero Fernando, que es lo que nos decía respecto al planeta Tierra. La Tierra, ¿ya?, contiene varias capas y la capa que vamos a estudiar es la corteza terrestre, ¿no? Pero muy por encima, o sea, la piel prácticamente de la Tierra, la corteza, ¿no? Entonces la corteza, si yo lo fragmento así,
de esta manera, o sea, si yo tomo un fragmento de la Tierra de esta forma y la extraigo algo así, yo veo de que la corteza está formada por 3 capas más. Corteza inferior, corteza media y corteza superior. ¿Ya? Y esta es la corteza exterior. La corteza exterior es donde nosotros vivimos. Y el estudio de la corteza más o menos va a ser todo lo del exterior en la mecánica de los suelos, ¿no? Toda esta parte que estoy subrayando con color blanco y rojo, ¿no? Entonces, esto lo de acá ya no nos interesa mucho, pero toda esta parte de aquí interviene en lo que es el ciclo de las rocas. ¿No? ¿Quién me puede explicar, y esto va por puntos de participación, en qué consiste el ciclo de las rocas? Rapidito. ¿Nadie? Bueno. El ciclo de las rocas es el ciclo que cumple la corteza terrestre para generar lo que son las salidas del magma, ¿no? El magma es la zona más caliente, ¿ya? de la corteza, que es nada más ni nada menos que roca líquida a temperaturas arriba de los 5000 grados Celsius, ¿no? Arriba de los 5000 grados. Entonces, este magma lo que hace es generar turbina o corriente, ¿ya? Corrientes de convección se llama. ¿Cómo actúan esas corrientes? Ustedes si ponen a hervir una olla con agua, van a ver de que al comienzo se ve estática y luego empieza a evolucionar, ¿no? Empieza a hervir, a moverse las partículas. De la misma forma es que trabajan estas corrientes de convección. Como hay tanta temperatura y el líquido está a grandes presiones y altas temperaturas, lo que va a hacer es generar movimientos de ondas y estas ondas lo que hacen es mover la Tierra. Por eso es que se genera el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación se genera, ¿ya? Por medio de este movimiento mismo de rotación, ¿no? Y aparte hay un movimiento extra que se llama movimiento de vaivén, ¿ya? Que es una inclinación, si más no recuerdo, a 56 grados, ¿no? Pero bueno, estas corrientes de convección hacen que el planeta Tierra se mueva y al hacer que se mueva hace de que estas capas de la corteza empiecen a desprenderse, ¿no? Desprenden el líquido, desprenden las rocas y empieza a hacerse líquida y estas rocas en un momento empiezan a evolucionar por erupciones volcánicas hacia la corteza, ¿no? Y ese líquido que llega hasta la mitad se convierte en roca aquí. Esas son las rocas plutónicas, ¿ya? Y las rocas que llegan a salir hacia afuera, ¿ya? ¿Qué rocas son? El líquido que sale hacia afuera y se convierte en roca se llama rocas ígneas, ¿ya? Es la roca ígnea. Entonces, esto tienen que repasar ustedes. El ciclo de las rocas, pregunta el ingeniero en el examen. ¿Ya? ¿Cómo se genera el ciclo de las rocas? Por medio, ¿ya? De el magma de la Tierra. ¿Ya? El magma, que está a 5000 grados centígrados, hace que la Tierra se mueva y hace también de que las partes de la corteza terrestre vaya desprendiéndose hacia el magma. Y al mezclarse esto, llega un momento donde hace una ebullición y hay una erupción volcánica. Las rocas que llegan a medio, o sea, líquido caliente de magma, que llega hasta la mitad y se almacena todavía dentro de la corteza, ¿ya? Se llama roca plutónica. La que sale se llama roca ígnea. La roca ígnea se expone hacia los climas, hacia los agentes atmosféricos y se convierte en una roca metamórfica, ¿no? Entonces, todos esos conceptos tienen que ir repasando.
¿Ya? Entonces, ¿qué es el suelo? El suelo es el resultado, ¿ya?, de la transformación de la corteza terrestre, de la transformación de la roca madre, porque esta corteza media, la corteza superior y la corteza inferior, es también llamado roca madre, que son unas rocas grandísimas, ¿no? Esta roca se llega a fundir, se sale afuera y se convierte en rocas ígneas, metamórficas, ígneas sedimentarias, perdón. Primero viene sedimentaria, que son los sedimentos, y luego viene la metamórfica. Entonces, todo ese resultado va generando lo que son rocas. ¿Y qué es lo que sucede con esa roca? Esa roca empieza a sufrir lo que son las lluvias y se humedece. Y al humedecerse, ¿qué pasa? Se hincha, ¿no? Y luego viene otro agente atmosférico que se llama el sol. Y el sol solo la va a calentar en esta parte de arriba, ¿no? Toda esta parte que estoy pintando amarillo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Adentro frío, afuera caliente, ¿no? Al siguiente día vuelve a llover, al siguiente día vuelve a salir el sol, esto se va a dilatar, se va a hacer más grande y por el sol, por la lluvia se va a comprimir, ¿no? Entonces, al haber esta variación, delta T, un diferencial de tamaño, la roca empieza a tener una falla, ¿no? Entonces esta roca se quebra, ¿ya? Se parte en dos. Y al partirse en dos, esto ya se va a convertir en un sedimento. Por eso se llaman rocas sedimentarias. Y estos sedimentos se van descomponiendo más finos y más finos hasta que llegan a mostrarse algunas pequeñas partículas que son los granos, ¿ya? Y cuando estos granos son transportados por los vientos, se llaman loes, ¿ya? Estos granos se llegan a llamar loes. Los vientos lo llevan hasta donde chocan casualmente con esto que se llama un arbolito, ¿no? Entonces, al chocar con los árboles y por la lluvia, estos loes van a llegar a sentarse bajo de la tierra. Y los árboles le van a dar lo que es su savia, ¿ya? Las raíces de los árboles explotan lo que es la savia carcome todo esto y lo convierte en suelo, ¿no? Esta es mi explicación gráfica, más se entiende en pizarra. Entonces, ¿qué es el suelo? Es el material que se encuentra en la corteza terrestre, producto de las erupciones volcánicas, producto de la descomposición de la roca madre, el cual, ya, por medio de las plantas y de la savia, llega a descomponerse y formarse lo que son las gravas, arenas, limos y arcilla, material deleterio, y rocas y sustancias orgánicas e inorgánicas. Todo eso es el componente de suelo. Entonces, misión de ustedes es estudiar qué es el suelo completamente, ¿no? Hay hartos artículos en internet que pueden guiarles y hay hartos videos que explican muy bien toda esa parte, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que estudiar el suelo porque es donde los ingenieros trabajan, ¿no? Y para ello existen los métodos de exploración. ¿Qué es el método de exploración? Es ir a un terreno y ver las características de este, ¿no? Ver si sirve o no sirve para una construcción civil. Entonces, en los proyectos de ingeniería, tanto en obras horizontales o verticales, se necesita saber las propiedades físico-mecánicas del suelo. Ver si es que no se me va a hundir la casa o la carretera o lo que sea que yo vaya a construir, ¿no? Y para eso yo necesito realizar ensayos de laboratorio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener muestras de suelo, ¿ya?, que me pueda servir para realizar ensayos de clasificación, densidad, humedad y ver las fuerzas del suelo, ¿no? Entonces, necesito realizar ¿qué cosa? Métodos de exploración. Bien, entonces en eso es lo que consiste lo que vamos a realizar hoy día. Aprender a hacer los métodos de exploración. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de eso? No. Ok, sigamos. Bien, entonces el primer método, el más conocido, es el pozo a cielo abierto. ¿Qué es el pozo a cielo abierto? Es una excavación de una zona para llegar a obtener las características del material, ¿no?
Entonces, un pozo a cielo abierto es un pozo cualquiera. Si ustedes agarran una lámpara y dan 3 palazos, ya están haciendo un pozo a cielo abierto, como el que se puede ver. Pueden realizarse pozos de esta forma o pueden realizarse grandes pozos para extracción de materiales, ¿no? El segundo tipo de sondeo, que es el más clásico, es el sondeo manual. ¿Cuál es el objetivo de este sondeo manual? El objetivo es de que nosotros podamos obtener, ¿no? En obra, una pequeña sección, ¿ya? En planta, o sea, una pequeña cantidad de muestra de material, como podemos ver aquí. ¿Qué es lo que se hace? Se excava alrededor, ¿ya? Se retira todo este material vegetal y el material orgánico son las hojas secas, todo eso, basura, todo lo de allá. Y luego se tiene que tomar las coordenadas por GPS. Eso tengo que explicar. Se pone un aparato de GPS o hasta su propio celular, ¿ya? Y se toman las coordenadas de este punto. Bien, entonces aquí me va a dar una coordenada de la latitud y longitud, ¿no? Entonces esas coordenadas me van a estar en, por ejemplo, aquí es 17, ¿no? Porque somos 17 grados con 32 minutos, con 60 segundos, así. Me va a dar las coordenadas de ese punto. Yo anoto las coordenadas y luego prosigo a extraer la muestra de suelo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿No? Poder obtener una pequeña fragmento de este suelo y ver primero que nada qué material es, ¿no? Según la norma, que lo voy a explicar más adelante. Ese es el sondeo manual, que es el más típico porque es el más barato. Y luego existen los sondeos mecánicos que se utilizan para realizar construcciones así como el Ventura Mall, como Las Brisas, como el Palacio de Justicia. Se utilizan grandes sondeos para ver la calidad del material, ¿no? Entonces este es un taladro que se introduce hasta el fondo y luego va extrayendo la muestra de suelo. Todo esto que está removido, que pueden ver acá, ya es la muestra de suelo. Y esta muestra de suelo se la estudia. Hay otros taladros igual que eran hidráulicos. Bueno, este es un taladro hidráulico, pero no está con agua, ¿no? ¿Por qué es hidráulico? Miren esta manguera de aquí. Esta manguera de acá, ¿no es que está ascendiendo? El objetivo de esto es introducir el taladro, introducir grandes cantidades de agua y luego ir sacando el agua y ver el color de la tierra, si es una tierra oscura, si es una tierra rojiza, o sea, si el agua lavada es roja, es negra, es amarillenta, y ver con ese tipo de descripción qué tipo de suelo es, ¿no? Entonces ese es un método más empírico que se utiliza para ver los pilotes, ¿ya? Por ahí no saben qué son los pilotes. Los pilotes son unas vigas de hormigón grande, ¿no? Largas, que se introducen en el suelo para poder construir sobre ello una estructura. Los pilotes se utilizan en grandes edificaciones como los módulos de la Gabriel. El 222, el 224, el 225 son hechos con pilotes, ¿no? Entonces, para ver más de esta información, ustedes pueden agarrar libros. El Valle de Rodas es muy bueno, ¿no? El Brajadas, el Juárez Vadillo también son buenos. Entonces, vamos a extraer muestras de suelo. Las muestras tienen que ser representativas. ¿Quién se acuerda que es una muestra representativa? Nadie, che. Son aquellas que me representan un todo, ¿no? Que si esa muestra está bien tomada, me dice de que eso es todo, ¿no? Si yo agarro y selecciono, qué sé yo, voy al mercado y compro 2 kilos de pollo, llevo ese pollo a mi casa y mi madre me dice, este pollo está fregado, entonces automáticamente digo, si este pollo está fregado, todos los pollos del mercado están fregados, ¿no? Eso quiere decir representativa, que esa muestra me representa un todo, ¿ya? Entonces hay que saber tomar la muestra, ¿no? Porque el suelo es variable, ¿ya? Eso tiene que ser representativa. Entonces, estas muestras representativas se clasifican en dos tipos. Pueden ser alteradas o pueden ser inalteradas. Las muestras alteradas son las que no se hace nada para conservar, ¿ya?, su estructura natural, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que yo voy a removerla. En las alteradas yo voy a removerla, voy a rebatir, ¿no?
un montón de veces, ¿ya? Y voy a extraer lo que me queda. Cuando digo alterada, quiero decir que voy a remover. Y cuando digo inalteradas, ¿ya? Son las que se corta, se separa, se empaqueta y se trata de tocar lo menos posible. Son las que se conserva su estructura natural física del suelo, ¿no? Balda, no te entendimos. Ahorita me van a entender. Les voy a mostrar una fotito, ¿ya? Bueno, ustedes ya saben qué muestreo, ya les enseñé. Esta es una muestra alterada. ¿Por qué? Porque yo agarro con este aparato que se llama tubo Shelby y lo introduzco al suelo para obtener una muestra de suelo. Al introducirlo, ¿qué es lo que hago? Quizá esta piedrita estaba aquí más arriba del suelo, quizá esta estaba más por acá, quizá esta estaba por aquí. Entonces yo al introducirlo y cortar, estoy removiendo parte del suelo y estoy afectando su estructura orgánica, estoy afectando su estructura original, ¿no? Es como que agarre mi cabello, ¿ya? Agarre a mi sobrino y le diga cortame un poco de mi pelo, entonces mi sobrino me va a rebatir la cabeza, me va a meter tijera y va a sacar un mechón y me va a dejar tusado. Entonces esa es una muestra alterada, que no me interesa conservar su estructura original, sino que yo esparzo, remuevo el suelo para obtener una muestra. ¿Ya? Esa es la alterada. Ahora, la inalterada, esta igual es alterada, porque miren, cuando introduzco este barreno, ¿ya? Esta es una pala vizcacha o barreno. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce de esta forma y esto empieza a rotarse de izquierda a derecha o derecha a izquierda y se va a extraer el suelo. Al extraerse la muestra del suelo, yo voy a sacar, esta es la punta de la pala, voy a sacar el suelo así, todo batido, todo removido, ¿no? Si esto era bien duro, bueno, lo removí tanto que ahora es sueltito, digamos. Entonces, esta es la muestra alterada, ¿ya? Y la muestra inalterada es la que yo trato de excavar, ¿ya? Y conservar su forma natural. Miren, aquí excavé a los lados, le di forma, lo hice como un cubito, agarro un cuchillo y empiezo a cortarla, ¿no? A cortarla desde abajo. Aquí igual es otra forma de excavación, circular, cuadrada, y agarra un cuchillo y lo cortan. Y luego de cortado le explican esto que es vela derretida o también se llama paralicia, algo así. Bueno, es vela derretida. Calientan vela en un balde, lo derriten y con eso empiezan a vertir sobre el suelo, ¿ya? Lo empaquetan, lo amarran, lo vuelven a pringar en vela derretida, ¿ya? Para conservar su estructura. O sea, en ningún momento toqué el cubo, simplemente al suelo le di forma de cuadrado y lo guardé. Esa es una muestra inalterada, ¿no? De esta forma. Aquí vemos una foto de cómo se realiza la muestra. Ahora les dejé unos videos de muestra inalterada para que puedan ver cómo se extrae este tipo de muestra, ¿ya? Las muestras alteradas e inalteradas, ¿cuál es la diferencia de las dos? Las alteradas me sirven para determinar humedad, me sirve para determinar los límites del suelo, me sirve para clasificar el suelo, identificar y ver qué tipo de suelo hay. Eso, ¿no? Para poder ver qué tipo de suelo hay. Las inalteradas, que es esta de aquí, que conservo la estructura del suelo, se realizan para ver la resistencia al corte que tiene esta. Valda, no te entiendo qué quiere decir con resistencia al corte. Cuando yo digo resistencia al corte, quiero decir, quiero ver cómo se va a deformar este suelo si yo le aplico 100 kilogramos en este sector, ¿no? Si se me va a deformar o si no. Puede que este tenga una deformación así. Y si yo retiro los 100 kilogramos, puede que vuelva a su posición original, ¿no? A esta posición de movimiento donde yo deformo y vuelve a su posición original, se le llama la ductilidad del suelo, ¿no? La ductilidad del suelo es plástica. ¿Por qué? Es elástica, perdón, porque si ustedes agarran un elástico, lo estiran y lo sueltan, vuelve a ser como era antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay veces de que nosotros queremos ver si yo le aplico aquí 500 kilogramos, ¿ya?
aplico la fuerza, suelto y esto ya queda pozo, ¿no? Queda pozo, así le retire los 500 kilogramos. Entonces, las muestras inalteradas se utilizan para ver cómo reacciona el suelo si le ponemos peso encima. 100, 1000, si se consolida, si se llega a hundir, si se llega a recuperar, todas esas características del suelo. ¿Ok? Entonces, eso, jóvenes, es la diferencia de las dos tipos de muestras. La una es para ver qué característica es el suelo, ¿no? Es como decirte, la una es para ver si la ropa es de qué color, de qué talla y de qué figura, ¿no? Qué adorno tiene la ropa. Y la inalterada es para ver si es de buena calidad, ¿no? Si es que yo me la pongo y es caliente, o si es que se estira, si es que no. Entonces, así podemos relacionarlo. La alterada es para ver las características principales del qué, cómo y por qué. Y la inalterada es para ver la resistencia que va a tener este suelo, ¿no? Respecto al peso y a la fuerza. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas hasta aquí? Se entiende. ¿Alguna duda de estos dos tipos de muestras? Disculpa, ¿y en qué tipo de construcción se hace ese tipo de muestras? Supongo que debe ser en construcciones grandes, ¿no? ¿O no? Obviamente, ¿no? Ya mira, esto por norma debería hacerse en todo. Todo tipo de construcción tenía que tener muestras alteradas, inalteradas para hacer un estudio de suelo. Pero estamos en Santa Cruz, Bolivia, aquí donde el señor que no estudió nunca y que hizo más de 20 casas tiene experiencia, entonces no realiza construcciones, ¿no? Perdón, no realiza estudio de suelo. Entonces yo te soy sincero, estos tipos de estudios de suelo se realizan, ¿ya? Más que todo en obras civiles grandes donde se contrata el personal para hacer un estudio de suelo. En otras palabras, donde se lo requiera, donde me lo pidan, o donde haya un fiscal de obra. Obras civiles grandes donde se contrata a una persona para hacer un estudio de suelo, ¿no? Entonces, si vas a hacer un cuartito de 4x4 para que ahí vivas vos, no vas a hacer un estudio directo, vos le vas a meter cimientos, ¿no? O una casa de un piso, 2 pisos. Pero si ya vas a hacer obras de 3, 4, 5 pisos, es necesario sí o sí a realizar estos ensayos de suelo, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que nuestro trabajo esté bien hecho. Por ahí realizamos el full edificio, pero el suelo se hunde como en el Málaga, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo no pudo aguantar el peso total de la estructura, ¿no? Entonces hay que saber realizar los sondeos, ¿ya? Hoy día les voy a enseñar lo que es dos normas muy diferentes y cómo se las aplica. Bien, entonces para esta parte de materiales y equipo voy a mandar otro enlace, ¿ya? Para continuar la segunda parte, ¿ok? Entonces envío el enlace al grupo y se unen ahí. ¿O alguien tiene alguna otra duda de esto? Ok, está bien. Ya. Vamos a finalizar entonces esto. Robles, finalizar la reunión para todos, por favor, ¿ya?